Dios te bendiga. La paz de Dios cada día gobierne en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quien te habla es el pastor evangelista Franklin Arias en este día con una palabra de parte de Dios para tu vida. Hoy quiero compartir este mensaje contigo con el tema Jesús te necesita. Surge la pregunta durante mucho eh, que se preguntan que si Dios necesita uno, que si el Señor necesita al ser humano. En el día de hoy vamos a comprobar por la palabra de Dios que sí el Señor necesita al ser humano, porque Él necesitó eh, otras cosas como animales para él hacer algo, hacer cumplir una ley de algo que estaba escrito. Y si el Señor necesitó un animal, algo para él hacer cumplir una profecía, cuánto más nos necesita a nosotros. Vamos a la lectura a la palabra de Dios en Mateo su capítulo 21 y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor así. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndole, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego se los enviará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le había mandado, y trajeron la asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó sobre ellos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las gente que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? Y las gente decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, te doy gracias por tu palabra santa, tu palabra divina, en el nombre de Cristo. Gracias porque tu palabra es fiel, es justa y es verdadera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el día de hoy voy a predicar la palabra de Dios con el tema Jesús te necesita. Muchas personas se han preguntado durante muchos años que si Dios necesita al ser humano. Es una pregunta que muchas personas se han hecho. Amén. Y por cierto, hay personas que todavía no están claros en esto. Quiero decirte que sí, Dios necesita al ser humano. Pero ¿por qué, Pastor Franklin, Dios necesita al ser humano? Porque es su creación. Nosotros somos la creación de Dios y por lo tanto, para todo lo que el Señor nos necesite a nosotros, tenemos que estar disponible, tenemos que estar dispuestos. Aquí vemos un acontecimiento en el capítulo 21, amén, del Evangelio según Mateo, donde Jesús manda a sus discípulos a buscar una asna, y también al pollino. Jesús le dijo, vayan a tal aldea y busquen una asna y busquen un pollino. La asna va a estar atada, desátenle y traigan tanto la asna como al pollino. Si alguien le dicen, le pregunta que qué hacen
desatando el asna y por qué también quieren traerse el pollino, ustedes le van a decir que el Señor lo necesita. Escuchen bien, si el Señor necesitó en este momento una asna y un pollino que también fueron formados, amén, y también es creación de Dios, por cierto, y del mismo Jesús, quien mandó a buscar esta asna y este pollino. Si Jesús necesitó esta asna y este pollino, usted no se ha preguntado que si él necesitó aquella asna y aquel pollino, que son animales que no tienen alma, sino que su aliento de vida está en la sangre, ¿cuánto más Dios necesitará al ser humano? La Biblia establece que Jesús mandó a buscar esta asna y este pollino. ¿Sabe para qué? Para hacer cumplir una profecía que había en el Antiguo Testamento, donde decía en Zacarías capítulo 9, versículo 9, amén, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Amén. Jesús mandó a buscar esta asna y este pollino para hacer cumplir lo que ya estaba escrito acerca de este acontecimiento en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Esto quiere decir, y me da a entender a mí, que esta asna y este pollino estaban esperando el cumplimiento de esta palabra profética. Amén. No había viento, no había marea, no había ciclón que pudiera destruir o matar a esta asna y a este pollino, porque estaban esperando el cumplimiento de esta profecía. Jesús, amén, necesita al ser humano. Dios necesita al ser humano. Y es por esta razón que cuando Dios tiene un propósito con una persona, muchas veces le han acontecido cosas terribles, cosas fuertes de morir y no han muerto. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito, hay un plan de parte de Dios para con esa persona. Ahora, estos animales, amén, tanto la asna como el pollino estaban amarrados en un lugar. Estaban ahí esperando el cumplimiento de una palabra profética, donde Jesús tenía que mandar a buscarlos. ¿Para qué? Para él entrar a Jerusalén montado, amén, montado en aquel pollino. Bendito sea el Señor. Y según entendemos, pero ¿por qué Jesús mandó a buscarlo a los dos si solamente necesitaba uno? Amén. Amén. La Biblia establece que lo mandó a buscar a los dos porque Jesús montó uno y el otro quedó sin montar nadie, que representa ¿a quién? A Israel. Bendito sea el Señor. Cristo entró a Jerusalén sentado en un pollino. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia establece, mis hermanos, que hubo uno de los dos que no fue sentado. Amén, por nadie. Bendito sea el Señor. Mira aquí como dice la palabra del Señor. Quiero que usted preste mucha atención a esto. Y trajeron la asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó sobre ellos. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Amén. El versículo 7 dice que Jesús montó el potro en la otra, la yegua, pero le seguía ya preparada a montarla otro jinete, sin embargo ausente, que sirvió como símbolo de Israel que rechazó a Cristo. Amén. El otro jinete que no fue montado, mientras Jesús iba montado en uno, gloria al Señor, representaba y era símbolo de Israel. Amén. Que había rechazado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Dice que la multitud era grande, la multitud era gigante, la multitud era numerosa. Dice que esta multitud tendían sus mantos en el camino.
tiene que ver con los millares que llegaron en Jerusalén a celebrar las tres grandes fiestas, la Pascua, el pan sin levadura y los primeros frutos. Cristo cumplirá todas las tres, bendito sea el Señor. Ahí estaban estas tres fiestas. Y las tres fiestas, Cristo, amén, con su entrada triunfal a Jerusalén, la cumplía las tres. Tanto la Pascua, el pan sin levadura y los primeros frutos tuvieron cumplimiento en Cristo, en su entrada triunfal a Jerusalén. Dice que también habían personas que cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Bendito sea el Señor. Amén. La tendían por el camino porque reconocían, entendían que había una palabra profética que se había cumplido. Estas personas, mientras que otros no hicieron caso a Cristo, no creyeron en el Señor. Dice que la gente que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Sanna al Hijo de David. Esto quiere decir que esta era una expresión de la fiesta del tabernáculo, pero prematuro. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Todo esto era terminología usada por la gente que lo reconocía como el Mesías, pero no lo reconocieron como tal los líderes religiosos de Israel. Existieron unos cuantos personajes mientras Cristo entraba, amén, sentado en aquel animal hacia Jerusalén. Hubieron unas cuantas personas que lo reconocieron como el Hijo de David, que lo reconocieron como el descendiente de David, que lo reconocieron como el Mesías. Pero dice que los líderes religiosos de aquel entonces no reconocieron a Cristo como el enviado, como el Mesías, como el ungido. Bendito sea el Señor. Así es hoy. Aún todavía, amén, Cristo hace aproximadamente 2000 años que vino a esta tierra, predicó en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en todos los lugares. Trajo el evangelio de salvación, pero hoy en día todavía existen personas que no han creído y que no creen todavía que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo. Amén. El problema de la gran masa de personas es la duda, es la incredulidad. Cuando dudamos, cuando no creemos en Dios, que no creemos en que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, este es el problema más grande. Pero a pesar de todo esto, Dios te necesita. Dios te está buscando. Dios quiere, mi amigo, mi amiga, que tú te decidas por Él. Si Él necesitó aquellos animales, amén, para hacer cumplir lo que estaba escrito en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que Él iba a llegar montado, amén, sobre un animal, iba a entrar por Jerusalén, por la puerta de Jerusalén, subido, montado en un animal. ¿Cuánto más si el Señor necesitó aquel animal para entrar, aleluya, a Jerusalén? ¿Cuánto más te necesita a ti? ¿Cuánto más nos necesita a nosotros para hacer cumplir su propósito, su misión, su llamado en esta tierra? De seguir predicando el evangelio, de seguir predicando el evangelio de salvación, de restauración, de sanidad en este mundo, en esta tierra. Dios necesita al ser humano, claro que sí. Claro que nos necesita, ¿sabe para qué? Para que nosotros podamos extender su palabra, su reino en esta tierra. Para que podamos ser de ejemplo para muchos. Dios nos necesita. Él quiere que nosotros estemos a su disponibilidad, que estemos dispuestos para hacer su voluntad, para hacer, amén, aleluya, su obra continua aquí en la tierra. Jesús eligió 12 apóstoles porque lo necesitaba. Entre ellos estaba Judas Iscariote, quien traicionó a Cristo, quien lo vendió por 30 monedas. Pero Jesús siempre le dio oportunidad a Judas Iscariote. ¿Para qué? Para que fuera un discípulo fiel, para que fuera un discípulo, amén, que agradara. Pero la Biblia establece que Judas Iscariote era el tesorero, porque habían mujeres, habían personas que sustentaban económicamente el ministerio de Cristo, sin Cristo tener que pedir a nadie. Habían personas que eran tocadas
y bendecían el ministerio de Cristo. Y la Biblia dice que Judas Iscariote fue el tesorero, pero dice la Biblia que él sustraía, él robaba de lo que entraba, de lo que le daban a Jesús como ofrenda de amor para que él subsistieran sus discípulos. Entonces Judas Iscariote se robaba gran parte de aquella finanza que entraba. Por esta razón la Biblia dice que el diablo entró en el corazón de Judas para que vendiera a Cristo por 30 monedas de plata. Porque a Judas se conoce en la Biblia como un hombre avaricioso, un ladrón, una persona amante al dinero. Por esta razón traicionó a su maestro, a su mejor amigo lo traicionó. Cristo, hermanos, aún en el momento cuando Judas fue a entregarlo, le dijo: Judas, con un beso traiciona al Hijo del Hombre. Y Jesús en ciertas ocasiones lo llamó amigo. Amén. ¿Por qué existen tanta gente tan malas en la vida? Traicioneros, perversos, corruptos, que están dispuestos a vender a su prójimo, a su vecino, a su vecina, a su amigo, a su familiar, a sus hijos, a papá, mamá. ¿Sabe por qué? Porque el diablo se le mete en el corazón. Cuando a una persona se le mete el diablo en el corazón, ya la persona no tiene humanismo. Amén, no tiene sinceridad, no tiene amor, no tiene compasión de nadie, ni de papá ni de mamá. Y la Biblia establece que Jesús, está bien, entra en un animal montado. Aleluya, Jerusalén. Ahora un remanente grita: Hosanna, el que viene en la Hosanna, Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero los líderes religiosos de aquel entonces no creyeron en Cristo como el enviado, el ungido por el Padre para salvar, para perdonar al ser humano. Jesús es el Señor. Jesús te necesita. A pesar que en Él no creyeron gran parte de los judíos. Amén. Dios, amén, sigue necesitando al ser humano. Cristo sigue haciendo el llamado. A pesar que murió en la cruz, pero resucitó el tercer día. Él sigue llamando a personas. Sigue llamando a personas que estén dispuestas a servirle, que estén dispuestos, amén, a seguirle, a pesar de todos los momentos difíciles que se esté atravesando en el mundo. Jesús está buscando amigos, amigas. Jesús está buscando jóvenes, jovencitas. Cristo está buscando personas dispuestas para que sembremos amor en los demás, para que sembremos un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio, un mensaje de transformación a través de la palabra de vida, amén, que fue predicada por Jesús durante su vida ministerial. Jesús está necesitando obreros hoy. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos que oraran al Dios, al Señor de la mies, para que envíe obrero a la mies. Que obreros están necesitados. Se están necesitando obreros en la viña del Señor. En el campo que representa este mundo hacen falta obreros, hacen falta evangelistas, hacen falta predicadores, hacen falta pastores, hacen falta misioneras, hacen falta misioneros, hacen falta personas que colaboren a favor del reino de Dios. No se agache, por favor. Usted es un instrumento de Dios. Usted es un instrumento de Dios. Mujer, eres instrumento de Dios. Hombre, eres instrumento de Dios. No te agache. No te esconda, porque Dios te necesita. Hay personas que se están perdiendo. ¿Cuántos jóvenes hoy en día lo vemos envueltos en la droga, en el alcoholismo, en la cocaína, en la marihuana? Amén, que en cuántas cosas, en la perversión sexual. ¿Cuántos jóvenes, cuántas jovencitas, un caballero y dama, y hasta ancianos también, personas corrompidos, amén, que están atados o yugados por la pornografía? Dios necesita a cada uno de nosotros para que con amor, con paciencia, con compasión podamos aclararle a estas personas y que ellos puedan salir, amén, de esa corriente negativa en la cual el enemigo de la justicia le ha tendido la trampa. Somos instrumentos de Dios. Tú eres instrumento de Dios. No te agaches, por favor. Dios cuenta contigo. Dios cuenta conmigo. Aleluya. Quizás tú digas: no tengo mucho que dar, pero a través de estas redes sociales tú puedes, amén, predicar.
Tú puedes predicarle a tus amigos, a tus vecinos, puedes predicarle, amén, a tus amigos de Facebook, puedes predicarle a tus amigos de WhatsApp, puedes predicarle a tus amigos en Twitter, amén, puedes predicarle a tus amigos, amén, en Instagram, puedes predicarle a tus amigos a través de YouTube, puedes predicarle, aleluya, a tus amigos, casa por casa, aleluya, desde que esto, amén, ya cambie, gloria al Señor, que todo vuelva a la normalidad, gloria al Señor, somos instrumentos en las manos de Dios. Claro que Dios nos necesita. Ahora bien, Dios sin el ser humano sigue siendo Dios, pero esto no quiere decir que Él no nos necesite. Claro que sí, porque somos su creación. Cuando Dios creó a Adán, creó a Eva, le dijo a Adán, mira, tienes que labrar el jardín, tienes que mantener el jardín aquí bonito, tienes que trabajar en él. Dios no creó a Adán para que estuviera como un payasito ahí. No, lo creó para que trabajara, para que accionara, para que hiciera movimiento en el Edén. En Edén. Gloria al Señor. Somos personas de acción. Dios le agrada, Dios le gusta, Dios le agrada personas de acción, de movimiento. Y la Biblia establece que Jesús entró a Jerusalén sentado en este animal. Gloria al Señor. Él fue sentado en aquel animal. Y la Biblia establece, mis hermanos, que este fue un momento maravilloso. Fue un momento especial. Muchos no quisieron valorarlo. Y aún hoy en día hay muchos judíos que no lo han podido valorar. Y ahora oramos por ellos para que el Señor los ayude. Y como dice Pablo, el velo que tienen les se ha quitado. Sigamos orando por Israel. Israel es el reloj profético. Amén. De la iglesia. Si Israel existe, es una señal de parte de Dios para la iglesia. Bendito sea el Señor. Continuemos orando por Israel. Es el pueblo de Dios. A pesar de todo, hermano, es el pueblo de Dios. Y debemos de orar por ellos, como dice Pablo, para que su velo les sea quitado. Bendito sea el Señor. Siga bendiciendo a Israel. No se levante en contra de Israel, aunque ellos hayan rechazado al Mesías. Hay un propósito, hay un plan de parte de Dios para con ellos. Una cosa es el plan de Dios con la iglesia y otra cosa es el plan de Dios con Israel. Bendito sea el Señor. Hay planes a través de Cristo de salvación para todos los judíos que creen en Él y para aquellos que los rechazan. Dios conoce qué hará con ellos. Amén. ¿Qué hará con ellos? Pero sí la Biblia habla de una restauración para Israel en el futuro. Amén. Son temas un poquito profundos, pero lo que hay es que manejarlo. Amén. Y no condenar a Israel por nada. Bendito sea el Señor. Sí, mis hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios cada día bendigan tu vida en el nombre poderoso de Cristo. Quiero en este momento saludar a todos los hermanos y hermanas que día por día a la 1 de la tarde están en sintonía con este espacio a través de esta plataforma. Quiero bendecir a Alejandra Ramírez, también a la iglesia 8 de diciembre. Amén. Alexandra Ramírez. Dios bendiga a la Ruda Mejía. Dios bendiga a Fior Casado, a Carlos Noel Tejera, Picoxi Soto, Nani Soto. Dios bendiga a Juan Pérez, Altagracia de Ortiz. Dios te bendiga. Así que a todos un saludo y abrazo en el Señor Jesucristo. De este humilde siervo y de mi amada esposa, nuestros niños Misael y Génesis. Será esta mañana a la 1 de la tarde cuando nuevamente estaremos con ustedes aquí. Recuerde, Jesús te necesita. Jesús te necesita. Eres importante en las manos del Señor. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor Jesús. Dios te bendiga. Levanta tu mano y adóralo ahí.